El nuevo estado de alarma le faculta para ello. La Junta de Castilla y León tendrá que decidir en breve si cierra o no la comunidad de cara al Puente de los Santos. Es una de las posibilidades, no la única, y iremos informando convenientemente a través de los medios de comunicación a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Hola, ¿cómo están? El Puente de los Santos vuelve a poner a las comunidades autónomas en guardia, ya lo ven. Aragón acaba de anunciar ya el cierre perimetral para todo su territorio. Se abre este debate y otro. El Gobierno ha abocado a negociar la duración del estado de alarma. Partido Popular y Ciudadanos consideran que 6 meses son excesivos. Daniel de la Fuente. Sí, condicionan su apoyo a la revisión de la duración de ese estado de alarma, atendiendo también a la evolución de la pandemia. De hecho, el Partido Popular ya ha dicho que como máximo apoyará 8 semanas de estado de alarma porque creen que es suficiente para doblegar la curva y así también intentar salvar la campaña de Navidad. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. 6 meses para aprobar una sola prórroga me parece excesivo. El fondo de esa medida, reducir los contagios, no tensionar más la sanidad con riesgo de colapso, pero los datos siguen siendo graves. Más de 1 millar de contagios, 1.080, y 25 muertos confirmados en las últimas 24 horas. En los hospitales siguen ingresando pacientes COVID. Hoy entramos en una de esas plantas. Teresa Gavilán. Si el número de contagios continúa aumentando, el colapso hospitalario podría llegar el 15 de noviembre. En Castilla y León ya hay más de 1.200 personas ingresadas por coronavirus. En este hospital, en el Clínico de Valladolid, son más de 100. Hemos podido visitar una de las 5 unidades que tienen destinadas a atender a este tipo de pacientes. Tras declarar el estado de alarma, el presidente del Gobierno se ha reunido hoy con las comunidades autónomas en una conferencia de presidentes autonómicos ya prevista sobre el reparto de los fondos europeos de la recuperación económica. La mitad de los fondos los gestionarán las comunidades autónomas. Jorge Francés. Más del 50% del dinero de ese fondo para la recuperación de la Unión Europea será gestionado por las comunidades autónomas. Lo ha dicho Pedro Sánchez en una conferencia de presidentes que ha contado además con la participación de la presidenta de la Comisión Europea. Castilla y León dice que está preparada, que tiene proyectos en cartera y pide la creación de una oficina independiente para gestionar esos proyectos y que se tenga en cuenta como criterio el reto demográfico. Y por YouTube, a causa de la pandemia, se ha tenido que inaugurar el tramo del AVE de Zamora a Galicia que parará en la estación de Sanabria. Hoy, para el acto oficial, el tren sí se ha detenido en esta localidad. Salomé Mateos. Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy ha parado en la estación de Puebla de Sanabria porque la estación de Otero todavía no está lista. Aunque el ministro de Transportes ya le ha puesto fecha, ha anunciado que para el mes de noviembre estarán acabados los trabajos y para diciembre entrará en servicio la esperada estación de Otero de Sanabria. ¿Se imagina no tener cobertura para el teléfono móvil? Vivir así, pero además no tenerla tampoco para el teléfono fijo. Pues así se encuentran ahora mismo en Barcones, en un pueblo de Soria, incomunicados. Han llegado hasta decir, dice, hasta que no se muera alguien, no te podemos poner el teléfono. Aunque Telefónica está obligada por ley a dar ese servicio. Y tras una semana pasada por agua otoñal, parece que llega el frío del invierno, Francisco. Así es, Alejandra. Tras el paso del frente que nos regó y nos dejó precipitaciones, han bajado mucho las temperaturas. Hoy helado en zonas de montaña a primeras horas. Las máximas esta tarde se quedan por debajo de los 12 o 13 grados. Ya solo quedan algunas lluvias en zonas de montaña residuales, que encima pueden ser en forma de nieve. Nos esperan unos días bastante tranquilos y terminaremos la semana con un poco más de sol y temperaturas más suaves.
Primer día completo en estado de alarma, nuevo estado de alarma que el Gobierno quiere prolongar durante más de 6 meses. El Partido Popular propone 8 semanas, como luego veremos, pero que en cualquier caso persigue frenar el virus hasta el umbral que van a haber, 25 casos por cada 100.000 habitantes. Nos encontramos ahora mismo en los 589 en el caso concreto de Castilla y León, en los 361 por cada 100.000 habitantes en el caso de la media de todo el país. Es tanto como pasar de la zona roja del riesgo extremo a llegar a la zona verde. Ese es el objetivo en el medio y largo plazo. En el corto, no poner en riesgo ni centros de salud ni tampoco hospitales. Evitar el colapso sobre el que ya advierten sus profesionales. Teresa Gavilán. La saturación, el colapso hospitalario podría llegar el 15 de noviembre. En unas semanas se alcanzaría el umbral máximo que permite atender a todo tipo de pacientes en los 14 hospitales de Castilla y León. Hoy estamos en el Clínico de Valladolid. Aquí hay más de 100 pacientes hospitalizados en toda la comunidad. Son más de 1.200 según los últimos datos. La presión hospitalaria, la presión asistencial en los hospitales aumenta cada día. En el clínico ya hay 5 unidades destinadas a atender únicamente a pacientes con coronavirus. Es lo que se denomina plantas COVID. Hemos visitado una de ellas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal estás? Así, por videollamada se comunican los pacientes con coronavirus con sus familias. Es la enfermedad de la soledad. Una mujer que está en situación de paliativos, que igual es su último cumpleaños, no puede entrar su hijo 5 minutos a verla. Las visitas en una planta COVID son excepcionales. En este hospital ya hay 5 unidades que atienden a estos enfermos. Hoy hay más de 100 ingresados. En esta segunda ola estamos viendo pacientes jóvenes que la otra vez no ingresaban y están ingresando. Hay algunas diferencias respecto a primavera. Vienen antes, es decir, vienen cuando notan los primeros síntomas. Y te vamos a poner un poco menos de oxígeno. Pero siguen ingresando por neumonía bilateral. El coronavirus daña directamente los pulmones. No hay un tratamiento específico. En todo este tiempo, la ciencia no ha conseguido doblegar al virus. Sí, sabemos más, pero eso no nos ayuda a tener más herramientas, sobre todo más útiles para los pacientes. Esta enfermedad es también la del miedo. Realmente hay compañeros que están muy afectados a nivel psicológico. El miedo a contagiarte tú, a contagiar a los tuyos, y luego un poco la incertidumbre de ¿y esto cuánto va a durar? La cifra de hospitalizados ahora es igual a la del 25 de marzo. Todo apunta que va a seguir creciendo. Nos intentamos preparar para algo que no creo que podamos estar preparados nunca. Se aferran al optimismo como pueden. Todos los días hay pacientes que vuelven a casa. Eso sí, cada habitación se desinfecta a fondo porque tarda horas en ser ocupada de nuevo. A la espera de que las medidas den resultado, hoy Castilla y León suma 1.080 nuevos casos con respecto a ayer. León vuelve a ser la provincia con peores datos, con 251 positivos más. Han fallecido 23 personas en hospitales y 2 más en residencias. En todo el fin de semana se han registrado 11 fallecidos en estos centros. Y llegan noticias sobre los ensayos de las vacunas. Resultados positivos en los ensayos de la vacuna de Oxford. Las últimas pruebas se han realizado en personas mayores de 55 años y han conseguido que se generen anticuerpos en sus organismos. Estos ensayos están en la fase 3, la última antes de conocer si la vacuna es segura para una vacunación masiva. Le solicitamos 2 cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. Y habría una segunda, y es acometer de una vez el plan B jurídico, un marco alternativo a la excepcionalidad constitucional. Se esperaba lo que Pablo Casado fuera a decir sobre el estado de alarma porque lo había rechazado públicamente estos meses y porque votó en contra de la última prórroga en junio. Hoy Casado se ha hecho eco del sentir de los varones populares que tienden la mano al gobierno, pero con esas condiciones que escuchábamos: 8 semanas y control parlamentario. Casado volverá a hablar con Pedro Sánchez esta semana y no es el único que cuestiona los 6 meses. Inés Arrimadas también los considera excesivos. Daniel de la Fuente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la oposición tienden la mano al gobierno para intentar que
que la situación no vaya peor, eso sí, con condiciones. Desde Ciudadanos piden negociar la duración de ese estado de alarma por debajo de los 6 meses, aunque Edmundo Val ya ha reconocido que espera un estado de alarma a largo plazo. Desde el Partido Popular, como ya han escuchado, han sido más explícitos. Dicen que como máximo apoyarán 8 semanas de duración, siempre y cuando además se dé rienda a ese plan B para modificar la Ley de Salud Pública en caso de pandemia, que podría estar lista en diciembre. El PP cree que un nuevo estado de alarma es la constatación del fracaso en la gestión de la pandemia, pero está dispuesto a apoyarlo con 2 condiciones: que dure 8 semanas. En nuestra opinión, debería ser de 1 mes, pero vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar y, además, que se pueda limitar la movilidad en los 3 principales puentes de movilidad que va a haber, los 2 de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de los Santos, y también el puente de la Constitución en diciembre. Y que el Gobierno apruebe una normativa alternativa. Sería una modificación urgente de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, que al ser orgánica permitiría limitar la movilidad en casos de pandemia. Casado no comparte tampoco que Sánchez delegue toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, porque el virus, dice, no entiende de fronteras y porque no se puede eliminar el control jurisdiccional. Sánchez podría sacar adelante la prórroga sin el Partido Popular, pero Inés Arrimadas también difiere del plazo. 6 meses para aprobar una sola prórroga me parece excesivo y desde luego negociaremos con el Gobierno y voy a plantear al Gobierno que eso no se plantee en esos términos. Entre los presidentes que discrepan de ese plazo tan largo, el de Castilla y León, que aboga por revisarlo antes de Navidad. El estado de alarma faculta jurídicamente a las comunidades a decidir sobre confinamientos perimetrales en todo su territorio o en parte. Aragón acaba de anunciarlo para toda la comunidad. Castilla y León de momento no baraja ese cierre, pero su postura puede ser otra de cara al Puente de los Santos. Jorge Francés, la consejera de Sanidad, no lo descarta. ¿Y qué es lo que acaba de deciros el presidente de la Junta? Buenas tardes, Alejandra. Pues el presidente de la Junta dice que no se ha tomado todavía ninguna decisión al respecto, que se van analizando los datos día a día y la evolución de la pandemia en la comunidad. Ante ese posible cierre perimetral de Castilla y León que podría llegar si los datos empeoran, dice que es una solo de las opciones que se podrían tomar. Aconseja Mañueco esperar a ver cómo van resultando las últimas medidas tomadas, como el toque de queda, que apenas lleva 2 días en vigor. Vamos a ir viendo las decisiones que tenemos que ir adoptando en los próximos días. Lo he dicho al principio de mi intervención, seguimos la evolución de la pandemia día a día e iremos adoptando las medidas que consideremos pertinentes y oportunos. Es una de las posibilidades, no la única, y iremos informando convenientemente a través de los medios de comunicación a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Y hoy nos llega la evidencia de que las comunidades autónomas efectivamente necesitaban un instrumento jurídico bajo el que amparar sus decisiones, y lo van a entender con el caso concreto. Si ayer no se hubiera declarado el estado de alarma, hoy habría decaído el toque de queda que aprobó el viernes la Junta de Castilla y León, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que nuestra comunidad se excedió en sus competencias con esa decisión. El decreto del estado de alarma faculta ahora a la Junta a implantar ese toque de queda y permite que lo mantenga en vigor. Solo Madrid y Comunidad Valenciana aplazan el inicio del toque de queda hasta las 12 de la noche. El resto lo han marcado como van a ver ahora mismo en el mapa. Y sobre esto, hoy el Ayuntamiento de Ponferrada ha emitido un bando informando sobre las normas que afectan a la hostelería dentro de estas restricciones horarias. Los bares tienen que cerrar a las 10, pero los restaurantes que sirvan comida para llevar pueden recibir pedidos hasta las 12 de la noche. Es un claro guiño al sector de la hostelería, especialmente a esa restauración que tiene que cerrar a las 10 de la noche, que por lo tanto ve cómo se pierde el turno de cenas. El concejal de Seguridad dice que es compatible con el toque de queda que la restauración pueda recibir pedidos de comida a domicilio hasta las 12 de la noche y que los repartos puedan funcionar hasta la 1 de la madrugada. De hecho, el concejal dice que responden
a la petición que venía haciendo un sector especialmente castigado por la pandemia del coronavirus y que todo ello es compatible con ese toque de queda que en las últimas horas en Ponferrada ha funcionado, ha dicho el concejal, de forma ejemplar. Ponferrada y este equipo de gobierno quiere ayudar a los bares, a los restaurantes, en un sector que ha estado muy castigado, cumpliendo la normativa que tenemos y basándonos también en decisiones que se han tomado en otras ciudades que son más o menos similares a Ponferrada. El PSOE dice que no entrará a cuestionar la decisión de la Junta de implantar el toque de queda a partir de las 10 de la noche y no desde las 11, pero le reclama dos cosas: la misma lealtad con el Gobierno de España y ayudas para el sector hostelero, del que dependen 73.000 empleos en la comunidad. Si la Junta de Castilla y León ha decidido que el cierre en Castilla y León sea a las 10 de la noche, suponemos que contarán con toda la información y con los criterios que les lleven a tomar esta decisión. Ahora bien, lo que no puede ser es que no vaya acompañado paralelamente de medidas que ayuden a soportar esa hora de menos que supone una serie de pérdidas en el sector. Y lo que ahora nos preguntamos es si el toque de queda, las restricciones en horario nocturno van a servir. Ya hemos visto que el confinamiento perimetral no ha dado los resultados esperados y los expertos advierten en ese sentido también sobre el toque de queda. Por sí solo, dicen, no resuelve el problema. El toque de queda entra en escena para frenar la segunda ola de pandemia, envuelto en muchas dudas. Su efectividad también dependerá de las decisiones que tomen las comunidades autónomas, aunque para Víctor Jiménez, catedrático de microbiología, sí que tendrá efectos positivos. Al limitar nuestros movimientos, pues estamos dándole al virus menos oportunidades de transmitirse. Para ello, considera que también es positivo el limitar las reuniones sociales para cerrar la puerta al virus, más aún en una época en la que la pandemia se junta con la gripe. Pues todo lo que sea restringir eso será bueno para contener la transmisión del virus. Respecto a ampliar el estado de alarma durante 6 meses, cree que es necesario tener un marco legal que permita tomar decisiones de salud pública de forma inmediata. Hay que establecer medidas en el tiempo y en el espacio de una manera muy definida. Se necesita un marco para hacerlas eficaces y por eso se ha dado un margen lógico que cubre pues toda la temporada de invierno. Lamenta que las medidas no se han tomado a tiempo, aunque descarta que se pueda volver a un confinamiento a nivel nacional. Es probable que localmente, en algunos sitios donde la incidencia acumulada sea muy importante y el sistema sanitario no pueda asumir ese peso, haya que confinar. Coincide en que vienen meses duros en los que se pondrá a prueba las medidas, pero recalca que todo dependerá de la responsabilidad individual de cada uno. Llevamos aproximadamente desde el 15 de marzo con el toque de queda. Ahora mismo nos encontramos con un toque de queda desde las 11 hasta las 5 de la mañana. El tema de la restauración, restaurantes y bares, desde el 15 de marzo todo estaba cerrado y dependiendo ahora mismo dentro del plan paso a paso, que es el que han instaurado aquí en Chile para el tema de controlar la pandemia, dependiendo en qué plan se encuentre la comuna o la ciudad, te permitirá abrir el bar, el restaurante o el ocio nocturno. Creo que está bastante estable, a diferencia de que aquí el pico fue como finales de mayo, junio y diría que mediados de julio más o menos. Son imágenes de la protesta multitudinaria en Nápoles contra las restricciones para frenar la pandemia. El gobierno de Italia ha decretado el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, ya ha clausurado teatros, cines, gimnasios y piscinas ante el aumento exponencial de casos, con más de 21.000 en las últimas 24 horas. La enfermedad se está extendiendo aún más rápido por Francia. Allí se han superado los 52.000 positivos en solo un día y ya ha superado a España como el país europeo con más contagios. En marzo, el Hospital de Salamanca contrató de urgencia a 80 celadoras para hacer frente a la pandemia. Ahora, según su denuncia, en lugar de renovarles el contrato, la gerencia ha decidido abrir una nueva bolsa. Afirman que ellas dieron un paso al frente en lo peor de la pandemia y ahora se las echa por la puerta de atrás.
La gerencia de Salamanca ha decidido no prolongar los contratos COVID de celadores y celadoras para el complejo sanitario de la ciudad que empezaron su prestación en el mes de marzo y en lugar de esta prolongación abrir una bolsa nueva. Eso ha dejado fuera a un grupo de 80 personas que aseguran que vieron cómo se les reclamaba en lo peor de la primera oleada de la pandemia y ahora se desprecia su experiencia adquirida y también su compromiso, mientras entran personas que seguramente, según su denuncia, renunciaron a la plaza en la primera contratación. Han empezado una recogida de firmas y aseguran que todo el hospital está con ellas. Lo que reivindicamos es nuestra prolongación del contrato, ya que nos consideramos que estamos preparados para afrontar la siguiente pandemia, que estamos ya en las puertas de ella. Lo hemos pasado fatal, lo que es fatal, de decir, y de tener situaciones muy complicadas, de decir, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? La pandemia se suma a un problema que ya arrastraba nuestra sanidad. No hay relevo para los médicos que se jubilan. Este año 400 entre médicos de familia y médicos especialistas. Pero es que además hay 500 plazas que no se acaban de cubrir desde el año 2012, porque no salen todas a oposición. Urge el relevo, pero la formación de estos profesionales lleva su tiempo, entre 10 y 12 años. En las universidades de Valladolid y Salamanca, este año 400 jóvenes han terminado la carrera de medicina. Es una de las cifras más bajas del país. Ahora mismo Castilla y León tiene un problema, tiene un déficit de egresados en medicina. O sea, tenemos de los porcentajes más bajos nacionales en cuanto a egresados por cada 100 habitantes. La Universidad de Burgos aspira a poder impartir el grado de medicina, una reivindicación histórica desde hace 20 años. Ahora, en la negociación del nuevo mapa de titulaciones, vuelven a pedírselo a la Junta. Para satisfacer las necesidades no solo de la comunidad, también, por supuesto, o sea, sino las necesidades que a nivel nacional se están poniendo de manifiesto. En León ha sido el Partido Socialista el primero en volver a reivindicar esta demanda. No ha surgido directamente desde la propia universidad. En ningún momento se ha descartado esta posibilidad, ahora mucho menos, ni antes, simplemente que tiene que ir acompañada de un presupuesto. Solo el gasto en profesorado en medicina alcanzaría el 1 millón de euros. En los próximos 5 años, aquí se jubilan 1.500 médicos y su relevo no solo depende de las facultades, sino del aumento de plazas de formación MIR. Mañana se va a materializar el convenio que permitirá a más de 12.000 vecinos del norte de Palencia y de Burgos recibir atención en el Hospital Tres Mares de Reynosa, en Cantabria. Aún no se conocen los detalles de los servicios de los que se podrán beneficiar, pero todo esto se recibe como una buena noticia. Cristina Pastor. Buenas tardes. Los vecinos de la zona norte de Palencia han acogido con mucha satisfacción la firma del convenio entre el Gobierno de Cantabria y el de Castilla y León para que puedan utilizar los servicios del Hospital Tres Mares de Reynosa. Con esta medida se van a ahorrar mucho tiempo, puesto que algunos de los vecinos tienen que desplazarse hasta Palencia y recorrer una media de 100 kilómetros de ida y otros 100 de vuelta. Más de 100 kilómetros separan a los vecinos del norte de Palencia del hospital, lo que traducido en tiempo supone más de 2 horas de desplazamiento, para en algunos casos solo tener que someterse a una prueba de 5 minutos. Por esta razón, los vecinos norteños están satisfechos con la firma del convenio para poder ser atendidos en el Tres Mares de Reynosa. Pues tengo 120 kilómetros a Palencia, imagínese. Vete allá, yo el otro día llevaba a mi madre con 104 años, 200 kilómetros, uno para ir y otro para venir. Encantada, encantada. A falta de conocer los detalles sobre los servicios de los que se beneficiarán los 12.200 pacientes de la provincia de Palencia y de Burgos, el convenio es esperanzador para quienes reciben tratamientos de radiología y para las consultas de urgencia. No son todos los que quisiésemos, pero desde luego todo lo que sea una mejora de las prestaciones sanitarias a nuestra zona siempre es bueno. Es un acuerdo que es positivo porque es un recurso a mayores, pero nos falta información para poder valorarlo. Un acuerdo que llevan demandando desde hace 10 años plataformas ciudadanas del norte. Si de momento nos dejaran ir
hacernos TAF, ecografías, todo esto, el 70% de los problemas que tenemos aquí se nos iban a solucionar. El convenio supone recortar distancia y, por tanto, tiempos para los habitantes de pequeños municipios cuya media de edad es superior a los 80 años en muchos casos. Cita hoy importante en el Senado. Las comunidades autónomas han conocido los detalles del nuevo Fondo de Recuperación de la Unión Europea, que contempla 70.000 millones de euros para nuestro país. Lo han hecho de la mano de la propia presidenta de la Comisión, Jorge Francés. Las comunidades podrán ejecutar la mitad de los proyectos financiados. Sí, el Senado ha acogido de forma telemática esa nueva reunión de la Conferencia de Presidentes que, como decías, ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión Europea. Allí les han dicho que el reparto de los fondos europeos será a través de proyectos y que más de la mitad de ese dinero lo podrán realizar ese reparto las comunidades autónomas. Castilla y León dice que está preparada, que tiene proyectos en cartera para recibir los fondos lo antes posible. Eso sí, pide la creación de una oficina independiente para la gestión de esos proyectos y que se tenga en cuenta como criterio el reto demográfico. La conferencia de presidentes vuelve a su escenario habitual, aunque esta vez de forma telemática y con una invitada de excepción, la presidenta de la Comisión Europea. Las comunidades autónomas van a ejecutar el 50% de los fondos que va a financiar la Unión. Van a ser proyectos destinados a la rehabilitación sostenible de viviendas, con un importe destinado de proyectos 4.500 millones de euros, a políticas educativas, con especial atención, con singular atención a la formación profesional. Los presidentes han reclamado criterios claros y transparentes para decidir el reparto y una oficina independiente para que los seleccione. Castilla y León, al igual que otros presidentes como los de Galicia o Cantabria, ha puesto el foco en el reto demográfico. Estos fondos europeos tienen que llegar, por tanto, a todo el territorio, porque así podremos construir mejor el proyecto europeo, no solo centrarnos en las grandes urbes, sino llegar a todas las personas y a todo el territorio. Mañueco ha reclamado una transición justa en materia de medio ambiente que no se ha dado, dice, en los municipios mineros, y una transformación digital total. No basta con decir hemos llegado al 98% de las personas, tiene que llegar a todo el territorio. El presidente sale satisfecho, dice que hay proyectos, entre ellos el del Corredor Atlántico, y remarca que von der Leyen ha recogido en su discurso la necesidad de apostar por la demografía. Y el Consejo de Ministros aprobará mañana mismo el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter, donde ha reiterado que las cuentas recogerán un adelanto de 21.000 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Recuperación. Miramos fuera de España. Chile ha roto definitivamente con la dictadura de Augusto Pinochet. Lo ha hecho con la victoria del sí en el plebiscito para reformar la Constitución, que seguía vigente desde esa época. La reforma se ha impuesto de manera abrumadora con un apoyo del 78%. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha calificado el resultado como una victoria de la democracia con la que el país podría cerrar las heridas del pasado. Y crece la tensión entre España y Venezuela por la llegada ayer a Madrid del líder opositor Leopoldo López. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a nuestro país de vulnerar las leyes internacionales al preparar su fuga desde la embajada española en Caracas, donde estaba refugiado. Por su parte, Moncloa rechaza estas afirmaciones y protesta porque la policía venezolana ha detenido a personal de nuestra delegación diplomática. Volvemos a Castilla y León. Ha sido por YouTube, por la pandemia y un tanto descafeinada. El ministro de Transportes y la ministra de Trabajo han presidido hoy el recorrido inaugural del tramo del AVE Zamora-Pedralba de la Pradería. Mañana entra en funcionamiento para los pasajeros. La que todavía no está lista es la estación de Otero de Sanabria, pero ya hay fecha. Salomé Mateos. Buenas tardes, pues sí, ya hay fecha, la ha puesto hoy el ministro de Transportes, ha anunciado José Luis Ábalos que en noviembre se acabarán las obras y que en diciembre entrará en servicio la esperada estación del AVE en Otero de Sanabria. Pero hasta entonces lo que les va a quedar a los pasajeros, a los viajeros del noroeste de la provincia de Zamora, pues es llegar hasta Gudiña en Galicia y después coger un autobús para deshacer ese trayecto.
El tramo inaugurado del AVE Zamora-Pedralba de la Pradería son 110 kilómetros, realizados con los estándares tecnológicos y ambientales más avanzados. Discurre por doble vía de ancho internacional y está diseñado para soportar velocidades de hasta 300 kilómetros. Un tramo que atraviesa 14 viaductos, 9 túneles con parada en la estación de Otero de Sanabria, que por ahora no está en funcionamiento, pero que ya tiene fecha. Nuestra previsión es acabar en noviembre los trabajos y conseguir la puesta en servicio en el mes de diciembre, lo cual nos queda muy poquito. Otro objetivo, ha dicho, será recuperar las frecuencias de antes de la pandemia, pero según se vayan captando usuarios, con esta petición por parte de las comunidades de Castilla y León y de Galicia. Un noroeste que reclama atención no solo en el tráfico de viajeros, sino en el tráfico de mercancías. Recibirá un impulso inversor igual al del corredor mediterráneo. Ambos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, tendrán el mismo peso presupuestario en el mecanismo de recuperación. No estamos por crear más focos artificiales de enfrentamiento entre españoles. Así es como se construye, ha dicho el ministro, una España cohesionada. El cazador que recibió ayer un disparo por la espalda en Villalba de los Alcores, en la provincia de Valladolid, continúa ingresado en el hospital clínico de la ciudad. El suceso se produjo tras la discusión con otro cazador en un coto privado. En la casa del herido, en la mañana de hoy, nadie responde a la puerta. Es un hombre que procede de aquí, del pueblo, pero que reside en Santander. En la mañana de ayer se disponía a pasar una jornada de caza con su hermano cuando un hombre le disparó por la espalda. Fue el hermano el que avisó a los servicios de emergencia, que acudieron a por él y le llevaron hasta el Hospital Clínico de Valladolid. El hombre que disparó fue detenido por la Guardia Civil tras tratar de esconderse. En el pueblo hoy todos hablan de la noticia y no les sorprende porque aseguran que el hombre que disparó no es la primera vez que protagoniza un altercado de este tipo. Este que ha disparado ya ha tenido varios encontronazos. A mí en una ocasión hace ya 4 o 5 años me amenazó un día, coño, bueno, pues te pego un tiro porque tenemos una tierra que linda una otra y habían cortado leña y le habían quedado la leña, los residuos en la parcela de él. A mí no me tienes por qué tirar la leña porque un día te pego un tiro y digo, oye, si yo no he cortado la leña la ha cortado alguien de fuera. Los 30 vecinos de Barcones, en la provincia de Soria, llevan casi 10 días sin teléfono fijo. Tampoco tienen cobertura móvil y no es la primera vez que se quedan sin línea. Ahora temen que en plena pandemia vuelvan a quedarse incomunicados este invierno. En casa de Santos, el teléfono no funciona. Él lleva sin poder hacer estas llamadas desde el 22 de septiembre. Quiso ampliar su tarifa con televisión por cable y se quedó sin fijo. Harto de todos los días 4 o 5 veces llamar a Telefónica, 1002, en 1002 pasa 1004, que sin incidencia, que si mañana van, han quedado de venir, no se han presentado aquí nadie. Pero es que desde hace más de una semana todo el pueblo se ha quedado sin este servicio. Hay unos árboles entre la antena, que es el Alto Rey, de donde viene la señal, y la antena que tenemos aquí, y esos árboles, como hace aire, pues interfieren en la señal. Pero la lucha de esta pequeña localidad por conseguir una línea de telefonía que funcione correctamente comenzó hace 2 años. Tras una intensa nevada, ya se quedaron sin teléfono durante 20 días y se colocó este poste para crear una mejor señal, pero todavía no funciona. Los de Telefónica dicen que es porque los de Endesa no les dan luz, pero vamos, han llegado hasta decir, dice, hasta que no se muera alguien, no te podemos poner el teléfono. La gente, la verdad, que vendría mucho más al pueblo si pudiese teletrabajar o si pudiese poner internet y teléfono en su casa. Ahora temen que en plena pandemia vuelvan a quedarse incomunicados.
7 de cada 10 empresas asociadas al sello regional Tierra de Sabor afirman que la marca ha supuesto un balance muy positivo en las ventas de sus productos. Son datos del análisis realizado por la consultora Nielsen para la iniciativa de mercado en la que participa activamente el Gobierno de Castilla y León. El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, ha destacado que el sello de calidad Tierra de Sabor es clave para potenciar las alianzas entre el sector agrícola y el turismo nacional e internacional. La Seminci se extenderá por toda la comunidad. La Junta y la Filmoteca de Castilla y León apuestan por llevar más allá de Valladolid la proyección de películas de este festival. Con el nacimiento de Seminci Comunidad, localidades de las 9 provincias podrán exhibirlas fuera del circuito y las fechas habituales. Lo hago porque siempre te acuerdas que mi café es con sacarina. Los efectos de la pandemia en el ámbito de la cultura son devastadores. O sea, sin paliativos. Esto no se puede decir aquí que es que estamos muy bien o que estamos muy mejorando y demás. Son devastadores o están siendo devastadores. Pero para ello las distintas administraciones, tanto la estatal como la autonómica o como las locales, estamos poniendo en marcha diferentes medidas. Llamó nuestra atención, nos fijamos en él, porque fue el regalo que Pedro Sánchez entregó al Papa Francisco este fin de semana. Hoy conocemos más detalles que nos tocan muy de cerca. El regalo del presidente del Gobierno al Papa Francisco tiene sello burgalés. Pedro Sánchez eligió para su reciente visita al Vaticano un facsímil del libro de horas del obispo Fonseca, realizado por la editorial Siloé. Este libro concretamente perteneció a un obispo, también fue de otro cardenal que llegó a Papa, Inocencio XI, el cardenal Odescalchi, y tenía mucha relación. Y luego también es un libro precioso, pequeño, con una encuadernación vistosísima, muy digno de regalo. Ya lo ven, una joya flamenca del siglo XV que perteneció a uno de los hombres más influyentes de la época, Juan Rodríguez de Fonseca, que entre otras diócesis estuvo al frente de las de Palencia y Burgos y está enterrado en Coca, en la provincia de Segovia. Pero además el original tuvo entre sus propietarios a otro papa, a Inocencio XI. Así nos vamos a despedir. Ahora dejamos paso a nuestros compañeros de deporte. Más información a las 8:30 y en nuestra página web ciltv.es. Adiós.